Judas 25. Dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, estamos aquí delante tuya, ahora para escuchar tu palabra. Te hemos alabado, te hemos adorado y también ahora, como parte de la adoración, queremos tener un corazón, una disposición recta, reverente delante de ti. Señor, pedimos que nos ayudes por medio de la iluminación de nuestro entendimiento, por tu Espíritu, para que podamos, Señor, ser alumbrados por causa de nuestra ignorancia y torpeza a la hora de poder entender tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, da gracia a los hermanos que van a escuchar tu voz, tu palabra. Dame gracia a mí también a la hora de predicar tu palabra y expresar, Señor, el mensaje. Llénanos, Señor, de tu Espíritu. Imparte vida, Señor, allí donde no la haya. Da luz allí donde hay tinieblas. Y podamos, Señor, ver tu amor, tu bondad, tu compasión y misericordia hacia nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. A veces los santos se desaniman a causa de las tentaciones que sufren, y la más leve tribulación supone para el santo una gran aflicción. Aunque Dios controle las tentaciones que llegan a su pueblo para que saquen provecho de ellas, como vamos a ver más adelante en el sermón, la tentación en sí estorba el bien para el cristiano. Cuando más tentado sea éste al mal, más le estorba para hacer el bien. Es una aflicción para el corazón piadoso tener conflictos, luchas o contiendas con el hombre, pero en la tentación luchamos directamente contra Satanás, príncipe de la potestad del aire, y con principados y potestades. Al maligno se le llama león, dada su naturaleza devoradora, pues Satanás no conoce lo que es la compasión. En su naturaleza, él no sabe lo que es tener compasión, ni misericordia. Odia al hombre porque es creación de Dios, y aunque éste está en la condición caída de su estado original, todavía tiene impresa la imagen de Dios. Más aún, Satanás aborrece a aquellos que le han sido arrebatados, esto es, a los santos que forman el pueblo de Dios, que han sido por la gracia y la misericordia del Señor trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el Señor y Salvador Jesucristo. Se le llama dragón por su crueldad y por su astucia se le llama serpiente antigua. Y en cada tentación, la pobre alma sale al campo de batalla contra Satanás y se bate con él en duelo. En este duelo y combate el hombre no pierde solamente en esta vida, sino que si pierde, lo hace para toda la eternidad. Si muere, lo matan para toda la eternidad. Las tentaciones son el acoso de un espíritu inmundo, y aunque uno no consienta en ellas, su alma se siente violentada por cada tentación. Cuando el Espíritu Santo nos consuela, estos consuelos se derraman sobre nuestra alma y afectan también a nuestro cuerpo. Las aflicciones en la tentación, aunque primero afectan al hombre exterior, llegan a influir también en el hombre interior. Observa el caso de Job. Dios entregó a Job en manos de Satanás con una condición. ¿Cuál fue? Guarda su vida, no toques su vida.
Al tener poder sobre Job, el diablo lo que hace primero es que le carga de aflicciones externas y luego de tentaciones internas. Mientras estuvo bajo el peso de las aflicciones externas, Job pudo soportarlas diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero bajo el fuego de las tentaciones internas, este buen hombre llegó a un estado lamentable, como si estuviera fuera de sí. Bajo las tentaciones o aflicciones externas, él pudo reprender a su esposa por decir: maldice a Dios y muérete. Pero ahora, bajo las tentaciones internas, desea morir y maldice el día en que nació. Y dice así en Job 7:15, no lo busquen: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Job deseó ser estrangulado, haber muerto, en el día incluso de su nacimiento. Su alma estaba muy turbada porque dice en el versículo 20: ¿por qué me pones por blanco tuyo? Se lo está diciendo a Dios. Esto afectó a su cuerpo igualmente, porque en los versículos 13 y 14, Job dice: me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Él intentaba hallar descanso por medio del sueño, del descanso. Entonces, me asustas con tus sueños y me aterras con visiones. Afectó a su cuerpo. Muchas almas no pueden dormir cuando son tentadas. Y es resultado de todo esto que Job llega a decir: de modo que soy una carga para mí mismo. Muchos dicen hoy día: ¿para qué vivir más tiempo? Soy una carga para la familia, para mis amigos y para mí mismo. Solo conoce la carga de la tentación aquel que la soporta. En Hebreos 11:37 se colocan las tentaciones entre las más graves aflicciones. Si tú lees ahí las aflicciones que citan a aquellos que fueron fieles al Señor, dice que fueron apedreados, aserrados, tentados. Coloca las tentaciones entre las graves aflicciones. En Hebreos 12:18 se dice nuestro Salvador que Él mismo padeció siendo tentado. Padeció, pero no pecó, pero padeció el Señor Jesucristo. Entonces hay algo de sufrimiento en cada tentación, aunque uno esté libre de pecado como nuestro Señor. Pero aunque hay algo de sufrimiento en cada tentación, y la más leve tentación es una grave aflicción para el hombre y la mujer piadoso, los santos del pueblo de Dios no tienen motivo para desanimarse ni para abatirse, cualquiera que sea su tentación. ¿Y cómo se explica esto? Pues el primer punto que quiero que veamos es los motivos que el creyente tiene para animarse cuando es tentado. Primeramente considera esto. Hermanos, si el fin y la meta de Satanás al tentarnos es desanimarnos por medio de la tentación, no tenemos motivos para desanimarnos por ser tentados por él. ¿Por qué? Porque si nos desanimamos, esto deleitaría a Satanás y cumpliríamos sus propósitos. Porque su propósito y su fin principal es desanimar al pueblo de Dios. Y lo hace a través de la tentación. Satanás tienta por tentar, nos tienta a un pecado para llevarnos a otro pecado. Tienta a uno a pecar contra la ley del Señor para hacerle pecar contra el Evangelio. ¿Y qué pecado hay más grave contra el Evangelio que desanimarse y caer en la incredulidad? Satanás sabe que ese creyente ha escapado de su reino, que es salvo y que haga lo que él haga, se salvará ese hombre, esa mujer. De manera que, ¿qué quiere entonces Satanás? ¿Qué se propone? Pues se propone estorbar su consuelo y ponerle cargas, para conseguir así desanimarlo en sus disciplinas espirituales, con el fin de que con el tiempo las abandone. Y en ocasiones el diablo lo consigue. Consigue que pongamos a un lado los medios de gracia, que dejemos de orar,
que abandonemos la comunión íntima con Dios, que nos distanciemos de los hermanos, que no tengamos comunión con ellos, que cuando abrimos nuestras Biblias y encontremos una promesa, pensemos que esta no es para nosotros, dado nuestro estado. Quizá para otro creyente sí, pero no para mí. Su gran fin entonces es desanimarnos. Por eso cuando el cristiano se ve tentado, ha de buscar fortalecer su corazón y su espíritu contra todo desánimo con la ayuda de Cristo. Segundo, Dios el Padre siente lástima de sus hijos bajo las tentaciones. Y cuanto más se ven tentados por Satanás, más lástima siente Dios por ellos y más se compadece Dios de aquellos que son tentados. Dios tiene dos clases de hijos. Unos están expuestos a mayor número de tentaciones y otros a menos. Aunque su amor y misericordia se expresa de una manera con los menos tentados, porque Dios ama a ambos, su amor compasivo se expresa más con aquellos que padecen más tentaciones. Cuanto más te tienta Satanás, más compasión siente Dios por ti. No importa la gravedad de la tentación. Si es poca, menos compasión recibirás. Si es mucha, más compasión recibirás de parte de Dios. Entonces, hermanos, ¿para qué desanimarnos por mucho que nos veamos tentados? Más compasión recibiremos de Dios nuestro Padre. Tercero, considera que Cristo fue nuestro representante, tanto en su muerte como en su vida. Estamos viendo, primeramente, que el creyente tiene más ánimo para cobrar ánimo a través de la tentación. Cristo obró, trabajó y aguantó como humano, todo como humano, y Él es nuestro segundo Adán. Cristo no murió para sí mismo. Cristo no obedeció para sí mismo, sino que murió por nosotros, obedeció por nosotros, y toda su simiente estaba en Él, nuestro representante. Los males que Cristo soportó, los soportó por nosotros. Y los soportamos nosotros en Él, nuestro segundo Adán. Igualmente, cuando fue tentado, Cristo fue nuestro representante bajo la tentación. Y en Él todos los santos del pueblo de Dios, su simiente, fueron tentados y en su victoria ellos vencieron. Cuando el primer Adán, nuestros primeros padres en Edén, Adán, nuestro primer Adán, fue tentado, todos fuimos tentados en Él, como representante de la raza humana. Cuando nuestro primer Adán cedió ante Satanás, todos cedimos en Él. Cuando comió del fruto, todos comimos en Él. Cuando fue vencido en Edén por Satanás, toda su descendencia fue vencida en Él. Eso lo tenemos claro. Todo hijo de Adán puede decir que comió del fruto prohibido. Cuando Cristo fue tentado, toda su simiente fue tentada en Él. Y cuando venció, toda su simiente venció en Él, porque Él es nuestro representante. Él era nuestro representante, nuestro segundo Adán. Entonces, cuando lees el relato de la tentación de Cristo en el desierto, no solo está ahí escrito para darnos ejemplo, que sí está para darnos ejemplo, pero no solo para eso, sino para que puedas creer, hermano y hermana, y decir en su resistencia resistí yo, y en su victoria yo he vencido a la tentación. Porque al igual que comimos con el primer Adán y cedimos cuando el primer Adán cedió, resistimos, rechazamos y vencimos en el segundo Adán, que es Cristo. Cuando Él resistió, rechazó y venció la tentación. Y eso ahí tenemos que cobrar mucho ánimo, hermanos. Muchísimo ánimo. Él es nuestro segundo Adán, nuestro representante. Y cuarto y último lugar, cobra ánimo también considerando que la mano soberana de Dios controla todas las tentaciones. Dios nunca permite que su pueblo
se vea tentado si no piensa usar esas mismas tentaciones para destruir la tentación. Considera el fin y el resultado del mal. Esa fue la intención de Dios al permitir que ocurriera el mal. Considera el fin y el resultado de la caída del hombre en Edén. Dios lo permitió, es más, Dios decretó la caída del hombre para manifestar su gracia salvadora. ¿Cuál entonces es el fin y el resultado de toda tentación en los santos? Primeramente, proporcionarnos más luz. La tentación da paso al entendimiento. La tentación nos enseña. Segundo, aprendemos humildad. Dice Pablo, y para que no me exaltase desmedidamente a causa de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Nos lleva a depender más de Dios también. Nuestro Salvador dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Velar demuestra diligencia. Orad simboliza nuestra dependencia de Dios. El fin y resultado de la tentación, al igual que nuestros pecados, es revelar mejor y más abundantemente la gracia, misericordia, el poder y la fuerza de Dios en Cristo. Dios saca mucho provecho de nuestras tentaciones para nosotros. En el momento de la tentación de Pablo, Dios le dice, bástate mi gracia. Pablo no había oído esta palabra antes de parte del Señor. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le reveló más abundantemente su gracia para con él. Y fue en la tentación. Aumentan también nuestras virtudes. Igual que la opresión hizo que los israelitas se multiplicaran en Egipto, así las tentaciones aumentan en el santo sus virtudes. Lutero dijo, un cristiano tentado vale por 1000 cristianos. Cuando Satanás maldice, Dios bendice. Y cuando Dios bendice, te dice, fructificad y multiplicaos. Aunque nuestras tentaciones son causa de aflicción y Dios se compadezca de nosotros por ello, Él saca mucho provecho de nuestras tentaciones para nosotros. Ahora bien, estamos considerando cuando el creyente es tentado y no cede a la tentación. Hemos visto que Cristo, nuestro representante, fue tentado y venció, y nosotros vencimos en Él. Pero la realidad es que en ocasiones cedemos a la tentación. ¿Por qué? Si todas las tentaciones del pueblo de Dios son vencidas y destruidas antes de ocurrir, porque Cristo venció, los males que Cristo soportó, nosotros los soportamos en Él, ¿por qué cedemos y caemos en la tentación? Pues hermanos, considerando mi propia experiencia y meditando en los ejemplos que hay en la Biblia y en el andar y la experiencia de otros hermanos, por lo que me han dicho, creo que el motivo es por nuestra incredulidad y negligencia. El Señor dijo a sus discípulos antes de ascender, en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y así fue, recibieron poder y fueron testigos de Cristo. Y tal fue el poder que recibieron, que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas literalmente. ¿Dónde está ese poder hoy? ¿Puede un creyente ser lleno del Espíritu Santo? ¿O es algo del pasado, de la iglesia de antaño, de algunos hombres que fueron ungidos de manera especial y no es para hoy? ¿Dónde está ese poder, esa llenura del Espíritu Santo? La duda y el temor son los enemigos gemelos de la fe. Se puede apagar al Espíritu. Por eso la exhortación del apóstol Pablo que nos dice, no apaguéis el Espíritu. Se duda de las promesas de Dios. Se teme que nos juzguen de locos o quizás de carismáticos. No vayan a pensar de nosotros que nos hemos convertido en pentecostales, si hablamos mucho de la llenura del Espíritu Santo. Pero independientemente de la denominación a la que pertenezcamos, la Biblia enseña que hay una llenura del Espíritu Santo.
Es más, se nos exhorta a no emborracharnos, sino a ser llenos del Espíritu Santo. Todo verdadero creyente, conocedor de la gracia de Dios, mora el Espíritu Santo en él. Pero la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo. ¿De dónde viene esta llenura del Espíritu? Del cielo. ¿Y cuál es el medio por el que recibimos la llenura del Espíritu? Porque esto no viene así como así, solo de repente, por medio de la oración. Pública, pero sobre todo oración privada. Orando en secreto, en privado. Uno de los grandes males en la iglesia de este siglo es que ya no ora como en el pasado. Ha perdido el deseo de orar. Por eso dije que cedemos a la tentación por nuestra incredulidad y negligencia. Vemos un ejemplo en Hechos 4:23. Pedro y Juan fueron puestos en libertad, pero fueron amenazados por el concilio a que no enseñasen a nadie más el nombre de Jesús. Era una gran tentación para ellos. Fueron tentados. Todos los que estaban reunidos, una vez vueltos Pedro y Juan, unánimes alzaron la voz. No pidieron ser librados, sino su oración es que Dios les concediese de nuevo para hablar su palabra y que el Señor respaldase la predicación por medio de señales, prodigios y sanidades mediante el nombre de Jesucristo. Todos conocemos, dice que cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquellos que ven su pobreza espiritual son los que van a buscar realmente la llenura del Espíritu Santo. No es solamente que hayamos visto nuestra pobreza espiritual antes de venir a Cristo, hayamos llorado, hayamos tenido hambre de la sed de justicia, sino que siguen considerándose pobres en espíritu y buscan diligentemente el poder que en Cristo hay por medio de la comunión íntima con Él. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor, hermanos, nos da una cruz y nos dice que salgamos fuera del campamento y sigamos sus pisadas. La cruz representa el morir a nuestro yo, morir cada día, pero también representa la cruz burla, desprecio, abandono. La cruz pesa en nuestro hombro. La cruz no es agradable. Somos tentados continuamente a esconder la cruz, a no cargarla, porque pesa, porque no es agradable, porque no es atractiva la cruz. Y somos tentados. Es más cómodo cubrirnos con un almuz. Somos tentados a ello. Pero un hombre, una mujer lleno del Espíritu de Cristo, llega a amar la cruz. Esa cruz que no es agradable, que no es atractiva, que no es cómoda. Y lleno del Espíritu de Dios llega a amar esa cruz. Es más, no concibe otra vida aquí en la tierra sin portar la cruz. Por eso, hermanos, necesitamos orar con fervor para que seamos llenos del Espíritu Santo como iglesia, pero sobre todo, o sea, orar como iglesia, pero sobre todo en secreto, en privado. Si no tienes el deseo, pide a Dios que te lo dé. Si hay incredulidad en tu corazón, confiesa tu incredulidad. Quizás pienses que no, que eso del Espíritu Santo, la llenura, quizás nunca hemos experimentado eso, ser llenos del Espíritu Santo. Si no sabes orar, dile a Cristo que te enseñe a orar y por lo que debes orar. Y creo que personalmente necesito ser lleno del Espíritu de Dios. Lo creo. Pues el Señor nos ha dado una promesa. Dice que Él derramará sobre su pueblo espíritu de gracia y de oración.
espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10. Bueno, volviendo, ¿cuáles son las tentaciones del pueblo de Dios y cómo se enfrenta a ellas? Cuando el cristiano se ve tentado a pecar y cae en el pecado, es tentado entonces a la incredulidad. Es tentado a pensar que todo ha sido en vano, aún lo que había hecho anteriormente. Es tentado a agravar su pecado con la desesperación. En cambio, cuando el impío es tentado a hacer el mal y cede, después es tentado a excusar su pecado y a pensar y decir que solo fue un desliz, una debilidad y que Dios es misericordioso. También el cristiano, cuando es tentado y cede, entonces el diablo le tienta a pensar que no fue una tentación. Y el cristiano se echa la culpa de todo. Y piensa que el diablo no ha tenido nada que ver. En cambio, el impío, cuando es tentado a hacer el mal y cede, entonces es tentado de nuevo a creer que no fue más que una tentación, echando la culpa a los demás, ya sea a Satanás o a los amigos o las circunstancias. Cuando el cristiano se ve tentado a pecar, le preocupa más el pecado que la consecuencia. En cambio, cuando el impío se ve tentado a hacer el mal, le preocupa más las consecuencias y el castigo que el mal del pecado cometido. Un ejemplo claramente es en Mateo 26:21, donde nuestro Señor anuncia a sus discípulos su traición. Todos ellos se asombraron y preguntó cada uno de ellos: ¿soy yo, Señor? Estos eran buenos discípulos. Judas ni se inmutó. Pero en el versículo 25 leemos: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Pero ¿cuándo es que Judas hizo la pregunta? Pues en el versículo 24. Y verás que es cuando el Señor habla de la carga y el castigo de su pecado. El Señor dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas: ¿soy yo, maestro? Se asustó. Los verdaderos discípulos piadosos de Cristo se asustaron del pecado en cuanto Cristo lo nombró. Judas no dijo ni palabra. Pero cuando Cristo habló de las consecuencias y el castigo de su pecado, entonces Judas se asustó, pero los discípulos callaron. Es evidente que el alma piadosa se asusta del mal de la tentación más que de las consecuencias. El inicuo se asusta más de las consecuencias que el del mal del pecado. Se asusta más del castigo, no del pecado en sí. Cuando el santo de Dios es tentado, esta tentación nos tienta a pensar que no estamos bien y dudamos de nuestra adopción. El santo ve que desde que emprendió el camino al cielo se ha enfrentado a tentaciones que nunca antes había tenido y se desanima por ello. Pero te pregunto, si es tu caso, ¿acaso el apóstol Pedro negó alguna vez a Cristo antes de convertirse? ¿Acaso David censó al pueblo en su estado natural de pastor de ovejas? ¿No fue Cristo tentado después de su bautismo y después de oír la voz procedente de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Acaso se enfrentó a tales tentaciones antes de ser declarado Hijo amado de Dios? Con lo cual quiero decir que Dios no mide al cristiano por un solo acto cometido bajo la tentación, ni determina su estado eterno por ello. Examina las Escrituras y verás que, aunque Dios castiga a su pueblo por sus errores y por cambiar su comportamiento al ser tentados, nunca mide al cristiano ni determina su estado eterno por eso. ¿Cuándo se mide la leche? Las que sois cocineras o cocinero. ¿Cuándo se mide la leche? ¿Cuando hierve o cuando está fría?
cuando se ha enfriado. De igual manera, Dios no mide a sus hijos por su comportamiento mientras hierve bajo alguna tentación, sino por cómo son cuando están tranquilos y son ellos mismos. Ahí es cuando el Señor nos mide, pero no cuando estamos en ebullición por la tentación. Así trató con Job, Jeremías, con Moisés, y así Dios trata con todos sus hijos. ¿Por qué? Porque todos los santos del pueblo de Dios están bajo el pacto de gracia. Por eso Dios les muestra misericordia y no los mide por un solo acto cometido bajo tentación. Pero el diablo sí te tentará a que tú pienses que no eres hijo de Dios, por haber sido incluso tentado. Quizás ni cedas a la tentación. Pero Dios muestra misericordia. Qué gran privilegio es la misericordia de Dios, estar bajo ese pacto, estar dentro de ese pacto de Dios en Cristo. Tú que eres cristiano, considera todo esto y pregúntate si tienes motivos justificados para desanimarte bajo la tentación. Cualquiera que sea nuestra tentación, no tenemos motivos justificados para desanimarnos. ¿Qué debemos entonces, hermanos, hacer para fortalecer nuestro corazón contra todo desánimo, para no abatirnos por las tentaciones? Hemos de confesar que el hombre piadoso carece de motivos para desanimarse, pero es difícil a veces aguantar todo desánimo en el momento de la tentación. Hay veces que llega paulatinamente, pero hay veces que llega como un río con todo su ímpetu. ¿Qué hacemos en ese caso para no desanimarnos a pesar de la tentación? Si no quieres desanimarte bajo la tentación, evita esperar demasiado cuando seas tentado de cualquier remedio por sí solo. Cuando somos tentados nos hundimos, parece que nos hundimos en un mar, en una tormenta. Entonces nos aferramos a cualquier remedio que se nos presente y si nos falla nos desanimamos. Por tanto, si no quieres verte desanimado ni abatido en el momento de la tentación, evita como único auxilio el consejo de tal o cual hombre u otro medio cualquiera. No te agarres a los medios. En lugar de eso, di a tu alma: ahora estoy en aguas profundas, temo ahogarme y no veo socorro alguno, pero el camino de Dios está en las muchas aguas y Él es infinito. Tiene medios desconocidos para mí. Por tanto, independientemente del medio que emplee, no pondré mi esperanza en Él. Esperaré en Dios. En Dios. Si no quieres desanimarte en el momento de la tentación, también tenemos que evitar decir que nuestra tentación no lo es. Que no es una tentación. Satanás nos tienta primero al mal. Después tienta al pueblo de Dios a creer que la tentación no lo es. Mientras uno cree que es solamente una tentación y que no durará mucho, su corazón se fortalece con algo de esperanza, porque espera en Dios, espera en ser librado por Dios. Pero cuando uno tiene claro que es una tentación, pero si Satanás puede persuadirnos de que no se trata de una tentación, sino de algo peor, por ejemplo, que dudes de tu adopción como hijo de Dios, de que no eres hijo de Dios, entonces tu corazón se hundirá y desfallecerá. Por eso evita decir que tu tentación no es tal cosa, porque Dios va a hurgar ahí, Satanás va a hurgar ahí, él va a querer atacar ahí a tu adopción, de que es algo peor, que no es una tentación, que es algo peor. Si quieres fortalecer tu corazón cuando estés en tentación, considera el compromiso infinito de Jesucristo, de aliviar y socorrer a las almas tentadas. Nunca te desanimarás bajo la tentación mientras recuerdes hasta qué punto Cristo se ha comprometido a socorrer a los tentados. Se ha comprometido en sí mismo de muchas maneras.
Esta mañana nos citaba Rodrigo el ejemplo de Samuel. Nosotros tenemos a alguien que ora por nosotros y nos enseña en el cielo, que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Se ha comprometido por medio de sus mismas tentaciones, porque fue tentado con el fin de estar capacitado por experiencia para socorrer a otros, a los tentados. Se ha comprometido por medio de una promesa, porque ha dicho que no apagará el pábilo que humea, aunque produzca más humo que fuego. Y hay veces que nosotros producimos más humo que fuego. Nuestro pábilo humea muchas veces. Pues el Señor se ha comprometido por medio de una promesa que Él nunca apagará, ni quebrará la caña cascada. Se ha comprometido en sí mismo por su interés por ti, poniendo su sello en tu corazón. Se ha comprometido por su propia disposición misericordiosa. Cuando estuvo en la tierra, sanó a los endemoniados. ¿Te molesta y te tienta Satanás? Cristo es tan misericordioso en el cielo como lo fue en la tierra. Se ha comprometido por su oficio. Dice el apóstol, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, para socorrer a los que son tentados. Es nuestro gran sumo sacerdote. El Señor Jesucristo, por medio de su muerte, nos hace libres y todos somos preservados por medio de su vida. Dios el Padre ha establecido el socorro para las pobres almas tentadas y Cristo tiene este oficio. Considera la bondad y el amor de Dios. Dios ha establecido a su Hijo como sumo sacerdote. Mira en el Salmo 110, versículo 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4. Es Dios quien ha establecido a su Hijo Jesucristo para tal oficio, porque Dios el Padre sabe que necesitamos un intercesor, que necesitamos alguien que ore por nosotros, que interceda por nosotros, que nos represente allí, que garantice todas las bendiciones del pacto que Dios ha propuesto, y Dios ha establecido a su Hijo en este oficio, por bien nuestro, y para que se pueda compadecer de nuestras debilidades cuando somos tentados. Juró Jehová y no se arrepentirá, dice Dios. Tú eres a su Hijo Jesucristo sacerdote para siempre, para siempre. Entonces, hermano, cuando te veas tentado y temas errar por la tentación, recuerda a Jesucristo que está obligado a socorrer a las almas tentadas y entre ellas estás tú. Tú. Serás tentado, pero serás liberado, porque el Señor Jesucristo se ha comprometido a ello. Pensando en el compromiso de Cristo, nunca te desanimarás, cualquiera que sea tu tentación, sabiendo que tienes a tal sacerdote en los cielos, sentado a la diestra de Dios, en ese lugar de honor, de gloria, de cercanía con su Dios. Y por último, hermanos, ocupémonos especialmente de la promesa. Hay muchas, pero escucha esta. Busca en 1 Corintios capítulo 10, ya estamos terminando, versículo 13. El Señor dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando estamos afligidos por la tentación, creemos que nunca nadie se vio tan tentado como lo somos nosotros. Pero el apóstol nos dice que no es así,
ya que no os ha sobrevenido a ninguna tentación que no sea humana. Creemos que nuestra tentación es extraordinaria y la verdad es que hay una segunda tentación tras la primera. Y es una tentación creer que mi tentación es extraordinaria. O sea, que solamente la vivo yo, que nadie más está padeciendo lo que yo padezco. Eso es una tentación que te lleva a otra tentación, a pensar así. Tú crees que nunca podrás hacer frente a esta tentación y llegas a pensar de ti que eres una débil criatura y que tu tentación es muy fuerte, de manera que nunca podrás sobrellevarla. Pero Pablo responde que no. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Pero nosotros pensamos que no, que en medio de esa tormenta, de esa tentación, es que no la podemos sobrellevar. ¿Crees que nunca podrás deshacerte de esta tentación? Pues has sufrido mucho tiempo esta tentación sin alivio y aún no ha llegado el socorro. Por tanto, crees que nunca serás liberado de ella. Pero fiel es Dios, dice el apóstol, que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Fiel es Dios. Te preguntas, ¿puedo estar seguro de esto? Ten por seguro que Dios es fiel y ha empeñado su fidelidad por la verdad de esta promesa. El apóstol dice, pero fiel es Dios que dará también juntamente con la tentación la salida. Ojalá las personas se fijaran más en todas las palabras que componen esta promesa. Hermanos, a veces estamos tan preocupados por la tentación que no podemos oír la promesa. Pero fiel es Dios. Entonces escucha la promesa, oye lo que dice, cree lo que dice y espera en Dios. Y dirás a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación la salida. Espera en Dios, mi hermano, mi hermana, porque aún habrás de alabar a tu Dios, Salvador y Señor tuyo, en medio de cualquier tentación, de cualquier prueba. Fiel es Dios. Para ti que estás aún, que no te has entregado a Cristo, ¿no querrías estar dentro de este pacto de gracia? Dentro de este pacto de gracia en Cristo. Ser partícipe de todos los beneficios, bendiciones y privilegios. Poder conocer íntimamente a tu Creador, el Dios vivo y verdadero. No te centres solamente en las consecuencias y castigo de tu pecado, sino en el mal de tu pecado. Que tu afición no sea solo huir del infierno y querer tener una seguridad de ir al cielo viviendo tu vida a tu manera en este mundo. Es que no se puede. Si vives así, perecerás eternamente. Que realmente quieras ser libertado del poder y la culpa del pecado, para entregarte por completo a Cristo, para seguirle y amarle, para glorificar a Dios, tu Creador, conocerle y deleitarte en Él. Y poderle decir, Padre mío. El Señor dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y eso es otra promesa de parte de Dios. ¿Quién no se esforzará por ir a Cristo, convertirse y entrar en este pacto de gracia? Termino citando el versículo con el que empecé para el pueblo de Dios que forman los santos. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y con esto concluyo mi sermón. Vamos a orar.